Bueno, entonces acá vamos a seguir, como ya habíamos visto, el continente americano también, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasarnos a otro tema y vamos a empezar ahí en la página 169. En la página 169 están las primeras sociedades humanas de la cultura paleolítica, neolítica y también la primera población que empezó en el mundo, ¿verdad? Según aquí, las respuestas fueron y continúan siendo diversas en sí sobre los primeros hombres y mujeres, ¿verdad? Acá pues hay una teoría de Charles Darwin también, de que el hombre primitivo pues dice que vino del mono. Pero imagínense, si no, pues yo me imagino que no existirían ya monos, ¿verdad? Yo creo que ni los hubiéramos conocido también. Ese es mi pensamiento, ¿verdad? Pero creo que tenemos también algunas versiones que somos creados por la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí pues ya cada quien el conocimiento y la creencia de cada uno, ¿verdad? Entonces, algunas aplicaciones se basan en las creencias religiosas también. Un ejemplo es el primer libro antiguo del Testamento, llamado Génesis, donde se relata la creación del mundo y del hombre por obra de Dios. Otro ejemplo también tenemos que es de los mayas, quienes explican que los dioses crearon a los hombres con tierra, madera y maíz. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Será cierto la Mi, teoría de los mayas? Muy bien, entonces sí, eh, nos vamos entonces a lo que dice aquí según Génesis, ¿verdad? Y pues aquí los mayas ya dieron su interpretación, como ellos pensaban también que había sido la primera creación del hombre. Entonces otras personas han explicado la aparición de los primeros hombres y mujeres desde el punto de vista científico. Aunque existen diferentes posturas, los científicos están de acuerdo también de que los seres vivos somos el resultado de un largo proceso de cambios. Durante ese proceso, los individuos fueron desarrollando características físicas que les permitieron adaptarse al medio ambiente y sobrevivir. Como decía aquí la compañerita, ¿verdad? De que cómo es eso de que ellos ya sabían qué teníamos que comer o más que todo ellos, ¿verdad? Cómo tenían que sobrevivir, si llovía, cómo tenían que protegerse, si no comían, qué poder, eh, de qué alimentarse, ¿verdad? De qué animal sí, de qué animal no también, ¿verdad? Recordemos que hay algunos animales que cuesta ahí la casa, ¿verdad? Entonces, ellos ahí, con tal de tener alimento, con tal de tener abrigo también, entonces ellos no tiraban nada, digamos, porque los huesos también los utilizaban para crear sus, sus herramientas de trabajo. E incluso hasta los colmillos, ¿verdad? Los andaban ahí presumiendo. Entonces, em, por otro lado también tenemos de que durante este proceso, los individuos fueron desarrollando características físicas que les permitieron adaptarse al medio ambiente y sobrevivir al medio ambiente, de que si está lloviendo, en dónde se iban a meter ellos, en dónde se iban a esconder. Por eso quedaron ahí las cuevas, ¿verdad, jóvenes? Con los dibujos de ellos. ¿Por qué? Porque fueron los primeros dibujos en los cuales eh, ellos iban dejando ahí sus marcas, sus huellas, ¿verdad? Es como que ahora usted va a algún lugar y se toma su fotografía y la sube para ver en dónde está. Antes no era así, sino que dejaban ahí su huella, ¿verdad? Aquí estuvimos nosotros. Entonces, vamos a dejar una huella ahí de que nosotros matamos hoy a un jaguar, digamos. Luego lo matamos, le quitamos la piel, nos sirvió de alimento, de abrigo también. Entonces, ellos lo iban comentando ahí en forma de una historieta. Em,
Esta explicación científica también dice que se conoce como teoría de la evolución y fue elaborada por el inglés Charles Darwin, lo que les mencionaba, ¿verdad? De que recuerden que una teoría, la palabra teoría, solo está dándonos a conocer en sí qué fue lo que pensaba el científico, pero no está en sí escrito de que él lo hizo, de que él se dio cuenta que era una verdad, no, solo es un pensamiento que solo pasó nada más, pero hasta aquí no sabemos eh, que fue cierto, ¿verdad? Entonces, es como que ustedes me dijeran, Miss, fíjese que yo tengo una teoría de que podría eh, salir el sol en la noche. Esa es una teoría porque no sabemos si realmente es cierto. Solo es una teoría nada más, no es cierto. Entonces igual pasó con la teoría de Charles Darwin en el siglo XIX, que sostiene que los individuos mejor adaptados dejan mayor descendencia, lo que permite de esos cambios que se impongan a una especie, ¿verdad? ¿A una especie de qué? A una especie de un chimpancé, de un mono. Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya tenemos el origen del hombre. ¿Y cómo fue el origen del hombre según aquí? Dice que según la conformación del primer ser humano es fruto de la conjunción de una serie de cambios a nivel físico, biológico y cultural también. Em, que uno iba a adaptarse a los cambios más o menos hace unos 3000 años, dice, pero gran parte de nuestro planeta estaba cubierto por grandes masas de hielo acumulado por grandes glaciares. En parte de la Antártida, ahí todavía hay hielo, ¿verdad? Ahí no se puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque recordemos que como es un lugar lleno de hielo, el hombre también estuvo allí. Entonces, él sufrió todo ese gran frío, ¿verdad? Grandes tormentas de nieve, las cuales ahí no podía sobrevivir. Pero la mayoría de los seres vivos em, habitaba las regiones más cálidas como, digamos, partes de Latinoamérica, digamos, porque aquí en Latinoamérica tenemos climas que van variando, ¿verdad? Entonces a ese clima fue al que se acostumbró el primer hombre. Iba buscando también mejores recursos para vivir, mejores alimentos e incluso hasta la economía, ¿verdad? Quizás ahí no existía ya el billete de a 100, digamos así, si lo vemos desde otro punto. Pero ellos realizaban lo que era el trueque. Entonces, a lo largo de los años, se fueron viendo nuevos cambios durante el clima y el ambiente. Hasta las especies animales y vegetales tuvieron que adaptarse a esos cambios para poder sobrevivir. Ellos decían, bueno, vamos a ver unas hierbas acá y nos van a servir para nuestro alimento. Vamos a matar a tal animal también y nos va a servir y lo vamos a llevar por si en aquel lugar no hay alimento. Imagínense matar un conejito. eh, Prepararlo bien para que les alcanzara durante su camino de viaje. Ellos iban buscando ahí una mejor vida, ¿verdad? Entonces, cada vez que iban buscando una mejor vida, iban cambiando ellos también, porque iban evolucionando en más cosas. Entonces, hace aproximadamente 1,5 millones de años, los glaciares empezaron a derretirse y entonces los grupos humanos comenzaron a trasladarse a través de grandes distancias y también pudieron emigrar desde lo hoy que nosotros conocemos como África hacia los actuales continentes de Europa y Asia. Entonces ahí fue cuando ellos empezaron a pasear, digamos, por todo el mundo porque ellos estaban buscando un lugar en sí para poder quedarse y no estarse cambiando y cambiando, ¿verdad? Es como cuando usted se cambia de vivienda y no le parece y se va a otro lugar, parece puro nómada, ¿verdad? Entonces,
Uno busca una mejor vida también, tanto para uno y para su familia. Entonces, mientras iba avanzando el tiempo, hace unos 250 años, dice que comienza la etapa más importante en el desarrollo de la humanidad. En el desarrollo de la humanidad, podemos visualizar también, jóvenes, de que hubieron los primeros muertos también. Hasta hoy en día han estado encontrando em, restos de los nómadas, ¿verdad? De que ellos murieron, ya sea porque una gran avalancha de nieve se les vino a ellos, ya no pudieron salir, pero ese hielo les sirvió a ellos para que hoy en día uno pueda viajar hacia ese lugar, ¿verdad? Según el museo donde se encuentre, uno pueda visualizarlos ahí y ellos están ahí como si nada. ¿Por qué? Porque el hielo les permitió ser como que intocables, ¿verdad? Y hasta hoy en día nosotros los podemos observar así en algunos otros lugares. En cuanto al continente americano, existen diversas teorías científicas. Dice que van a tratar de explicar cómo se habitó, cómo ellos habitaron en todos esos lugares. Una de las teorías más aceptadas sostiene que los primeros pobladores cruzaron por el estrecho de Bering desde Siberia en Asia hasta Alaska. El estrecho de Bering es como ver, jóvenes, el canal de Panamá. Es como que ellos iban cruzando ahí ese estrecho cabal. Es como que ver esa división entre Panamá y y el mar, digamos así, ¿verdad? Entonces, ellos iban pasando ahí y les permitieron descansar también. Ellos decidieron descansar, pensar eh, qué iba a ser de ellos. Entonces, yo me imagino que vivieron más años también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos iban pensando ahí, bueno, ¿con quién vamos a desarrollarnos más, con quienes nos vamos a ir evolucionando más, ¿verdad? Porque imagínense si antes, uno podía vivir 190 años, que 200 años, entonces yo me imagino que ellos vivieron más todavía de unos 80, 75 años, ¿verdad? Entonces una de las teorías más aceptadas acá va a sostener los primeros pobladores que cruzaron acá el estrecho de Bering. Entonces ahí tendríamos una pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, las sociedades políticas, perdón, paleolíticas surgieron hasta después, durante un largo periodo que comenzó hace 2500 años y finalizó hace unos 10.000 años. La preocupación fundamental de los hombres paleolíticos fue sobrevivir, como les decía, ¿verdad? ¿Con qué iban a sobrevivir ellos? Las casas, cómo iban a elaborar sus herramientas para poder cazar algún animal, ¿verdad? Para poder alimentarse también ellos. ¿Cómo iban a hacer con todo eso? Em, con la naturaleza peleaban también, porque imagínense cuando hacía el gran calorón, ¿qué iban a hacer los pobrecitos, verdad? Em, ¿Cómo iban a saber ellos también para dónde ir? Hacia dónde, hacia qué punto ellos trasladarse, ¿verdad? Porque por eso era de que ellos mismos se perdían o a veces daban vueltas en un mismo lugar y decían, ay, pero si aquí ya pasé, bueno, vamos a seguir por el lado izquierdo, vamos a ver si ahí no nos perdemos. Que se aparecían por el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, para atraparlos, descuartizarlos también y extraer sus pieles, aquí estamos hablando de los animales, ¿verdad? Rinocerontes, de los mamuts, porque antes existían los mamuts. Imagínense, ellos pudieron ver todos esos animales que nosotros aún no conocemos. Entonces fabricaron piedras eh, filosas, ¿verdad? Para poder realizar ahí sus cuchillos. Lanzas también, flechas. Entonces, estas eran las herramientas para ellos. Eran herramientas básicas para poder sobrevivir también junto con la cacería. Entonces, en esta época de la paleolítica,
ellos iban como que también tenían jefes, ¿verdad? Iban reconociendo ellos quién era el que más tenía ahí, como que el resguardo, ¿verdad? Quién era más aceptado entre el grupo y entre los jefes. Entre todo esto, hacían ceremonias también que eran respetados, hasta temidos también por comunidades, ¿verdad? Porque como eran varios, entonces eran respetados en cierto grupo. En algunas de ellas aparecen también los bisontes, los ciervos y caballos rodeados de hombres que les apuntan con lanzas, arcos y flechas. Esto ya fue más adelante, porque como ya después surgieron llamas de la evolución, se encontraron con otro grupo de personas, según lo que menciona acá, ¿verdad? Pero ellos ya tenían sus arcos, sus flechas, sus lanzas. Y imaginémonos ahí una pelea contra los españoles y contra los mayas. Entonces ahí iban a sobrevivir más los españoles que los mayas, porque ellos apenas si tenían ciertas herramientas para poder defenderse. Entonces, imaginémonos acá la gran importancia que ellos le daban a su multitud de personas a quienes ellos querían defender. Entonces, de acá también le daban importancia a los ritos, ¿verdad? Imaginémonos ahí que a cada rito, todavía los ritos todavía se realizan. No sé si ustedes han ido allá en la parte de Ximché, pero en la parte donde están las ruinas, ahí realizan todavía los ritos, está ahí el espacio para que ellos puedan como que llamar a sus dioses, ¿verdad? Si van a cosechar, pues que les salga bien la cosecha. Y así nos quedaríamos con este tema. Llegaríamos hasta la página 170 y hasta donde dice alimentos, armas y adornos. Arribita donde dice el agua como elemento vital. Hasta ahí van a subrayar en esta semana. No es mucho. No-